Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 24 al 26 de esta manera. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En esta semana hemos estado hablando acerca de las claves de cómo yo puedo escuchar la voz de Dios. La primera clave que estuve compartiendo conforme a la experiencia que he tenido con el tema referente a escuchar la voz es que debemos pasar tiempo de calidad con Dios. Y la segunda clave que he compartido con ustedes es que hay que meditar la palabra de Dios o meditar las escrituras para poder también escuchar la voz de Dios. Y en este día, esta tercera clave que quiero compartir contigo hoy, quiero comenzarlo con una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que alguien te ha hecho una pregunta y no ha esperado la respuesta? ¿O que te han hecho una pregunta y antes de que tú respondas la persona se va y no escuchó la respuesta que tú tenías que darle? Así de fácil también es hacerlo con Dios. Muchas veces nosotros podemos apartar el momento indicado, podemos tener el espacio para poder hablar con Dios, les presentamos todas nuestras peticiones, le presentamos todo lo que nosotros le presentamos a Dios en oración, pero a veces no pasamos el tiempo o guardamos el silencio para que Él nos pueda responder. ¿Y qué sucede? Que a veces nos levantamos del tiempo de oración sin esperar la respuesta de Dios. Es de la misma manera que a veces a nosotros nos ocurre también. A veces estamos ahí, hablamos y decimos tantas cosas, pero a veces no esperamos la respuesta de Dios. Y déjame decirte que conforme a lo que dice la palabra aquí en Lamentaciones, que dice que es bueno guardar silencio para esperar la salvación de Jehová. Y la tercera clave que quiero compartir contigo en esta semana, conforme a la experiencia que he tenido con referente a la voz de Dios, es pregúntale, guarda silencio y escucha. Esto es algo clave para poder tener claridad con la voz de Dios para nosotros. Mira, es necesario que si tú apartas un tiempo especial para Dios, en ese tiempo especial para Dios tienes que haber un tiempo para que Él te pueda responder. A Dios le agrada que nosotros le hagamos preguntas. A Dios le agrada que le preguntemos, que lo involucremos en nuestros planes. ¿Para qué? Para que Él nos pueda direccionar y equivocarnos menos en muchas cosas. Conforme a la experiencia que he tenido, y les voy a comentar una de estas experiencias hoy. Una vez me invitaron a predicar, a llevar un mensaje de la palabra de Dios en un lugar que no sabía, era una fundación de unos coreanos. Y cuando me invitaron a predicar en aquel lugar, me dijeron que iba a ser como una campaña evangelística. Me lo habían dicho como unas semanas antes. Yo empecé a orar y a pedirle al Señor que me usara, a pedirle al Señor que me diera la palabra con la que iba a predicar. Me llevé la más grande sorpresa de parte de Dios. Ese día, cuando estaba orando a Dios y le decía, bueno, Señor, que vamos a predicar. Le dije al Señor en oración que vamos a predicar porque esto es un conjunto entre Él y nosotros. Y le dije al Señor que vamos a predicar y dije, guardé silencio. Y cuando guardé silencio y empecé a esperar la respuesta, escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, porque yo vine a salvar solamente a uno. Y cuando escuché yo eso, empiezo yo a entablar esa relación con Dios y le digo al Señor, pero ¿cómo así que vas a empezar a salvar a uno? Y a mi mente inmediatamente viene el pasaje de la palabra en Juan capítulo 4, versículo 23, donde habla de la samaritana, donde dice que él le fue necesario ir a Samaria a rescatar solamente a esa mujer samaritana. Y en ese momento inmediatamente comencé a escribir lo que estaba llegando de parte del Espíritu de Dios a mi espíritu, a mi mente, y empezó a escribirlo. Y así el Señor me dio varios pasajes bíblicos donde hablaba de la necesidad de solamente salvar a uno. Así también me habló acerca del endemoniado de Gadareno, que fue a la región de Gadara simplemente a salvar a uno.
Y esa experiencia para mí fue una experiencia tan gratificante porque cada vez que voy a compartir la palabra del Señor, voy al Señor y le pregunto lo mismo: Señor, ¿qué vamos a predicar? Déjame decirte en este día que es necesario que tú involucres a Dios en todas las cosas que tú vas a hacer. Si tú vas a compartir una palabra, si tú tienes algo que hacer en la oficina, si tienes una reunión en la oficina, es importante que tú le preguntes a Dios qué quiere hacer, cómo quieres que lo hagamos, porque esto es un conjunto entre Él y nosotros. El Señor te va a responder, pero faltan dos cosas importantes. Uno, tienes que guardar silencio. Para poder escuchar la voz de Dios debes de guardar silencio. Y cuando guardas silencio, inmediatamente viene la respuesta de Dios a tu espíritu, a tu mente. Cuando esto suceda, empieza a escribir lo que empieza a llegar a tu mente. Escríbelo. Siempre cuando vayas al momento de oración, al momento de estar con Dios, lleva tu Biblia y lleva una agenda. O si tienes de pronto la oportunidad en el celular, como en ocasiones lo hago, yo coloco el celular con el micrófono para que lo que yo vaya diciendo, él vaya escribiéndolo. Y de esa manera se me hace más fácil captar lo que Dios me está diciendo. Y en este día quiero decirte que si tú le preguntas a Dios, Él te va a responder. Pero debes guardar silencio. Y lo otro es que tienes que escuchar. Aprender a escuchar. Cuando Dios dice la palabra que Él viene a responder esa petición que cada uno de nosotros tenemos que aprender a escuchar. ¿Y qué hacemos entonces con eso? Escribe todo lo que el Señor está colocando en tu mente. Escríbelo. Escríbelo tal cual como te está llegando. Entonces surge una pregunta: ¿y cómo sé que fue Dios el que me habló? Pues déjame decirte que Dios todo lo que habla lo habla conforme a lo que está escrito en la Biblia. El Señor siempre te habla conforme a lo que está escrito en la palabra, porque esa es la voz escrita de Dios. Y una de las cosas que he aprendido a desarrollar, que te invito a que también lo hagas, es que cada vez que el Señor me habla o me muestra una imagen en algún momento, siempre trato de interactuar con el Espíritu Santo y le pregunto: muéstrame cuál es el respaldo bíblico de esto. Muéstrame dónde está en tu palabra esto que me estás mostrando. Y con esto te voy a contar otra experiencia que tuve con el Señor. Una vez estaba en la alabanza de la iglesia, estábamos alabando y adorando a Dios, y hubo un momento cuando estábamos en el momento de la adoración, yo cerré mis ojos y tuve una visión. Y la visión que tuve era que veía a una persona en un pozo, y era un pozo como estos pozos que hay aquí en La Guajira, que son unos pozos redondos, profundos, y esa persona se encontraba en el fondo de ese pozo con las manos en la cabeza, que era como representación de desesperación. Y en el momento que yo estoy cantando, que empieza a sonar la melodía musical, yo le pregunto al Espíritu Santo y le digo: Señor, muéstrame el respaldo bíblico de esto, muéstrame en tu palabra, dime en tu palabra dónde está esto que me está mostrando. Y el Señor me dice: ¿recuerdas cuando Pedro estaba hundiéndose en el mar? Inmediatamente el Espíritu Santo me recuerda el pasaje de Jesús calma la tempestad, y el Señor me incitaba a darle esa palabra a la iglesia. No sé para quién era la palabra específicamente, pero sé que era una palabra que venía de parte de Dios, y pude compartir la palabra a toda la iglesia y le hablé a la iglesia conforme a lo que el Señor me había hablado y el texto bíblico de que estaba respaldando la imagen que Dios me había mostrado. Así es la manera que Dios nos puede hablar a nosotros. Recuerda, Dios no nos habla todos los días de la misma forma. Dios nos habla todos los días de una manera diferente. Algún día será con la Biblia, que te saltan las palabras. Otro día será escuchar la voz de Dios en silencio. Pero hay algo interesante en todo esto. Cuando escuches a Dios, medita todo el tiempo en lo que Dios te ha dicho y confírmalo a través de la palabra. Aun cuando Dios nos regaña, Dios es excelente animador. Dios nos anima siempre a salir adelante. Dios nos anima y nos motiva siempre a seguir sus caminos, a seguir confiando en Él. Y si nosotros escribimos todo lo que está llegando a nuestra mente, confía que fue Dios quien te lo dijo y camina conforme a lo que se te fue dicho. Porque la palabra de Dios todo lo transforma, y a medida que tú vas avanzando, te vas a empezar a dar cuenta que fue Dios quien te dijo lo que estabas escribiendo en ese momento que estabas en la presencia de Dios. Y con esto quiero terminar diciéndote: aparte ese tiempo con el Señor, medita la Escritura, pero recuerda,
Pregúntale, guarda silencio y escúchale. Quiero en este día, como hago en todos los videos, por favor, decirte que necesitamos a Jesús. Tú necesitas a Jesús. La Biblia dice claramente que Él vino, Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo para que nosotros obtuviéramos salvación del pecado, o tuviéramos redención. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. O sea que toda situación y circunstancia económica que atravesemos, toda circunstancia de ansiedad, de depresión, de cualquier problema que podamos atravesar en este mundo, en Jesús está la solución. En Él todas las cosas están condensadas porque Él es el autor y consumador de la fe y de todas las cosas. Y en este día quiero invitarte que hagas conmigo esta oración. Que cierres tus ojos ahí donde tú estás y repite estas palabras después de mí, y yo después voy a orar por ti. Cierra tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias en este día por tu palabra. Señor, reconozco que me he equivocado muchas veces, que he pecado, Señor. Te pido que me perdones, que limpies mis pecados, que limpies mi vida hoy. Te abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Gracias, Señor. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, oro por toda persona que va a escuchar esta palabra, que va a escuchar esta enseñanza, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo coloque la pasión en ellos para que ellos puedan guardar silencio ahí en tu presencia y que te puedan escuchar, Señor. Padre, a ti te agrada que te involucremos, a ti te agrada que te hagamos preguntas. Y por eso, Señor, te pido que este ejercicio de hacer preguntas, de guardar silencio y de escucharte, Señor, lo puedan practicar todas las personas que van a escuchar esta enseñanza. Te pido, Dios, tú que no fallas, tú, Padre Celestial, que siempre conoces la necesidad de cada uno. Te pido, Rey de Reyes, que seas tú hablándole, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, y te pido que nos bendigas en este día con tu poder. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda, unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.